Hola, soy Javier Cravioto y este es Opinión y Análisis en la 4TV. Hoy vamos a platicar de tributos y atribulados. Voy a decir cosas que pueden parecer muy obvias, pero que al mismo tiempo son raras. A alguna gente no le parece que sea tan sencilla la fórmula que voy a plantear. Los impuestos se pagan en todo el mundo. La forma en que los países pueden sostener sus sistemas de educación, de salud, de seguridad, de defensa, que pueden promover su cultura, que pueden defender su soberanía frente a ataques del exterior, es a través de la tributación de los ciudadanos. Así funciona el mundo. El contrato social entre los ciudadanos y el Estado implica que la ciudadanía, y esto es en cualquier país, contribuye en el gasto diario del Estado. No hay más, no es opción, no es de si nos gusta o no nos gusta, así es. No hay país alguno al que le caiga maná del cielo y por lo tanto, invariablemente, deben existir mecanismos de tributación de pago de impuestos. Entonces, decir lo contrario y usar medios de comunicación, que son concesión del Estado, por cierto, para presentar la narrativa de que el Estado o el gobierno nos roba nuestros recursos, es una falacia que no se sostiene bajo ningún argumento. El cobro de impuestos es tan antiguo como la civilización misma. Desde el tributo en especie, desde el trabajo forzado, hasta hoy, pues modernos y complejos sistemas de recaudación fiscal en todo el mundo, ¿no? Los servicios públicos y la infraestructura se sustentan en los impuestos. Así es. Ahora, 3000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, ya se cobraban impuestos en Mesopotamia y en Egipto. Esto nos quiere decir que así funciona la sociedad, así funcionan los estados en todo el mundo, ¿no? Abundar en esto, hablar de Mesopotamia y de Egipto, pensando en que va a decir, ay, se van al pasado y todo, ¿no? Es irrelevante entonces. Pero es irrelevante solo para quienes prefieren evadir impuestos y hacerse una historia de terror, de persecución, que solo es creída por sus pares evasores. La forma ética de ver el tema pasa porque quien genera recursos y ganancias en el país paga los impuestos que le corresponden y con lo demás puede hacer de su vida un papalote. En México hay un conocido evasor fiscal que presume de sus helicópteros, yates, vinos, viajes y demás, pero que al mismo tiempo es un conocido evasor de impuestos que se enorgullece de que no paga impuestos, ¿no? Y no lo hace desde hace muchos años. Y ese señor, que es ídolo de la derecha, al que hoy, por cierto, se le acaba el teatro, es defendido por medios de comunicación, por editorialistas y la demás fauna ya conocida de este país. Esto es el mundo al revés. Y esta es la misma gente que juega con ese discurso de, si eres chairo, no puedes viajar y no puedes ir a un restaurante. Cuando vuelvo a decirlo, la ética republicana primigenia pasa porque las ganancias generan un impuesto y lo demás es facultad del ciudadano de gastarlo como mejor le parezca. Porque luego se pega con el discurso de austeridad, pero el discurso de austeridad no es relevante en esta discusión de pagar o no pagar impuestos, porque la austeridad es un tema de decisión en base a la libertad individual, que decide el ciudadano qué hacer con los recursos ganados legalmente después de pagar impuestos. Después, no antes. Las grandes empresas mexicanas tienen a su disposición despachos de abogados y fiscalistas que
han usado y abusado a lo largo de las últimas décadas de lagunas legales. Esas lagunas legales que fueron construidas a modo dentro de las leyes para reducir sus impuestos. La académica Viri Ríos tiene varios libros y tiene uno de ellos que se llama No es normal. En este libro ella se ha dedicado a profundizar datos sobre quiénes y cómo se pagan impuestos en México, ¿no? Ella ejemplifica que muchas grandes empresas pagan menos impuestos, fíjense, menos impuestos que la tasa que paga una persona de clase media. Y ella da nombres de estas empresas, ¿no? En su libro da nombres de estas empresas. No lo voy a hacer aquí, no quiero alargar el tema sobre qué empresas, ¿no? Pero estas empresas que facturan miles de millones de pesos y por lo que tendrían que pagar unas tasas de alrededor del 30% base, 30%, pues estas empresas, asesoradas por despachos y contactos en el Poder Judicial, pagan tasas del 13%, del 17%, del 18%. Es una tasa que equivale a alguien que gana 10,000 pesos. Insisto, empresas de ventas y utilidades de miles de millones de pesos pagan la misma tasa que ciudadanos que ganan 10,000 pesos, más o menos, ¿no? Pero, por otra parte, nos sorprendemos que no podamos cubrir los servicios de salud, de educación, de seguridad y demás. Nunca hay presupuesto suficiente para nada, ¿no? La evasión fiscal es una ya muy arraigada costumbre en el país, ¿no? Todo el neoliberalismo armó los esquemas para que fuera un proceder natural de empresas y personas, ¿no? Desde el sexenio anterior, el combate que se da y en el sexenio actual que se mantiene, explica entonces el porqué de muchos de los odios de las élites económicas al modelo de la Cuarta Transformación. Otro dato que hay que considerar es qué porcentaje pagamos los mexicanos de impuestos, ¿no? Y entonces se hace un ejercicio de dividir a toda la población en 10 partes, en 10 escenarios, 10 deciles que se llaman, de acuerdo a sus ingresos. Y vemos que a partir del decil de ingresos más bajos, los más pobres, y hasta el decil de ingresos altos, las tasas van aumentando, es decir, se parte del 0.6% y se llega hasta el 20.9%, ¿no? Así en escalas que van creciendo. Pero vean qué curioso lo que sigue. A partir de los impuestos que paga el 10% más rico del país, la tasa disminuye para bajar a un promedio del 11.3% de impuestos sobre las ganancias. Es decir, el 10% más rico del país paga un promedio de 11.3%, mientras que la curva va hasta el 20 puntos y pico de promedio en el resto del país. Pero bueno, a pesar de todo esto, el caso del señor Salinas Pliego, que hoy recibe un mazazo de la Suprema Corte, lo que sería impensable del Poder Judicial que le protegió anteriormente, por años ha evadido impuestos, ni siquiera esos montos ridículos que se le cobran, sino ha evadido impuestos. Y para hacerlo, ha detenido los procesos y desde el momento en que generó la deuda y el SAT, y un SAT que no tiene que ver con Claudia Sheinbaum, que no tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, sino es un SAT de hace 18 años en otros gobiernos que fue quien le dictaminó que tenía esas deudas por pagar. La forma de no pagar ha sido a través de más de 100 amparos, 102 amparos, para evitar su cobro por parte de la autoridad. Hoy que se le revierte el tema, pues se da cuenta que esas cantidades de hace 18 años, pues hay que sumarles los recargos y multas de todos estos años, porque él apostaba a que no iba a pagarlo y pues al perder su apuesta, como buen jugador que es, pues pierde y las cantidades son estratosféricas. El Poder Judicial que protegió
a este evasor por años, más de 18 años, para que no pagara lo que debe, explica: si alguien no ve la necesidad que teníamos los mexicanos de cambiar a ese poder putrefacto, es porque es ciego o no quiere ver. La tarea por hacer cosas en México es inacabada e inacabable, porque siempre habrá tareas por hacer. Entonces, aunque el país avanza en muchos frentes, el combate a la corrupción es uno de ellos, otro fundamental es el combate a la evasión, que no es lo mismo que la corrupción, pero es igual que la corrupción. Entonces, la buena noticia hoy es que un asunto que fue muy mediático, porque además este pillo tiene poder mediático a través de la concesión del Estado, que es Televisora Azteca. Entonces, este tema mediático por más de 50,000 millones de pesos, hoy lo ganó el Estado mexicano. Y esto es importante, porque en litigios con otras empresas que no son mediáticas, que están litigando en tribunales, hay más de 2,000 millones de pesos en juego. Así es que es hora de que los evasores y sus despachos de abogados pongan las barbas a remojar. Ya no están jugando en el contubernio con el poder judicial anterior. Este tipo amoral, clasista, racista, misógino, de muy poca valía ética, aunque rico, muy rico, hoy es condenado a pagar. Este tío Richie que se hace llamar, este mentecato del guanabismo mexicano, perdió en tribunales 18 años después. Y esto no hubiera pasado en el modelo neoliberal. Y para el Estado mexicano, para el gobierno, no solo es un asunto de dinero, es un asunto que va más de fondo, de responsabilidad, de cumplimiento de las leyes. Pero si queremos hablar de dinero, les voy a dar un dato. El costo de la Suprema Corte de Justicia, el presupuesto del año del Poder Judicial en México, de un año completo, es de poco más de 5,000 millones de pesos. Este señor hoy perdió 50,000 millones de pesos que nos debía. La Corte ya se pagó por 10 años, una manera muy tonta de decirlo, pero de ese tamaño es el desfalco al que el modelo neoliberal, a través de estos delincuentes evasores, nos llevó por mucho tiempo. Muchas gracias.